Buenas tardes, mi nombre es María Ángel Álvarez, participante de la asignatura Estadística 2 con la profesora Flor Noguera. Hoy voy a explicar la teoría de las dos unidades, números índices y series cronológicas. Y pertenezco a la extensión Santiago Mariño de Caracas. Ok, aquí podemos ver mis datos como nombre, la materia, escuela a la cual pertenezco y también la extensión a donde pertenezco. Hoy vamos a hablar, o les voy a explicar lo que son los números índices y lo que son las series cronológicas. Estas unidades son la unidad número 5 y número 6, que correspondientes al plan de evaluación. Aquí tenemos algunos conceptos básicos importantes para poder entender algunos conceptos de los que vamos a hablar a lo largo del video. Como los que vemos acá. Entonces vamos a hablar de lo que son los números índices. ¿Qué es un número índice? Un número índice es una medida estadística diseñada para poner en relieve cambios de una variable que se vayan presentando en un tiempo, por así decirlo. Puede ser una variable o un grupo de variables. Entonces, estas pues están relacionadas con factores, o en ella influyen factores como lo son los ingresos. Como mencionaba, estos están tienen factores que van influyendo en lo que son los números índices, como ya dije, ingresos, situación geográfica, el tiempo, por así decirlo. Aquí tenemos una tabla en donde mencionamos algunos artículos y ponemos dos periodos, el periodo número 1 y periodo número 2. Entre estos dos periodos los precios varían. Entonces, ¿qué hace números índices? Pues comparar o relacionar los cambios de una variable. En este caso la variable es los precios. Los precios del periodo 1 de la naranja son diferentes al periodo número 2. Y de igual manera la mandarina, manzana, los precios varían de acuerdo al tiempo. Vamos con la segunda pregunta o el segundo ítem de nuestro video de números índices. Tenemos tipos de números índices. Estos se clasifican en dos. Tenemos los índices simples y los índices compuestos. Los índices simples se clasifican en índices simples de precio, índices simples de cantidad. ¿Qué son los índices simples de precio? Pues lo que hace es relacionar o comparar los cambios que existen entre dos periodos. ¿Qué variable? Variable precio. Entonces aquí tenemos la fórmula. La fórmula es el cociente entre el precio de un artículo en un periodo dado y su precio en otro periodo, conocido como periodo base o periodo de referencia. Y esto se va a multiplicar por 100. Por ejemplo, un ejemplo rapidito. Cuando estábamos mencionando lo de nuestra tabla, el precio de las mandarinas era 450 en el periodo número 1, periodo número 2 era de 400. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular cuál es su índice simple de precio, tenemos que dividir el precio dado, que es 400 del periodo número 2, sobre el periodo base, que es el periodo número 1. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Tenemos también en índices simples de cantidad. Como queremos conocer cómo la variable precio va cambiando a través del tiempo, también podemos saber cómo cambian los artículos o las cantidades de una variable, cómo estas cambian también durante un periodo de tiempo. De igual forma, se multiplica
la cantidad del periodo dado sobre la cantidad del periodo base por 100. Esto simplemente es calcular cómo cambia la cantidad de dicha variable o un grupo de variables en un tiempo determinado. Dentro de los tipos de números índices simples también entra el índice simple de valor. ¿Qué es esto? El índice simple de valor lo que hace es medir los cambios de valor monetario total. Pues mide los cambios en el valor monetario ¿de qué? De una variable. Y lo que hace es combinar los cambios de precio y cantidad y así presentar un índice un poco más informativo. Entonces lo que hace es combinar precio con cantidad para poder saber su valor monetario. ¿De qué? De una variable o grupo de variables. Aquí tenemos la fórmula y cómo se calcula. Precio por cantidad de un periodo dado sobre el precio y la cantidad de un periodo base por 100. Las fórmulas son las mismas, simplemente y se divide de igual forma lo que es precio con precio, cantidad con cantidad y en valor se combinan las dos. Ok, ahora vamos a pasar lo que son los tipos de números índices. Estos se clasifican en dos. Número índice compuesto, índices agregados, índices no ponderado de agregados. Cuando hablamos de índice compuesto, pues esta es una forma muy simple de comparar precios, por así decirlo. Ya que pues cuando hablamos de ponderado significa que todos los valores tienen igual importancia al calcular su índice. Y agregado significa que vamos a sumar todos esos valores. Entonces, una de las ventajas es que es muy sencillo de realizar, muy sencillo de obtener dicho índice. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a sumar todos los elementos del compuesto durante cierto periodo y los vamos a dividir entre la suma de los mismos elementos durante el periodo base. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, por ejemplo, aquí vemos en nuestra fórmula que tenemos aquí tenemos los elementos. Por ejemplo, pueden ser elementos como precio, pueden ser elementos como cantidad. Entonces aquí podemos, en nuestra fórmula, vamos a sumar, por ejemplo, todas las cantidades realizadas en el año 1990 y eso ese resultado de esa suma lo vamos a dividir entre la suma de todos los artículos vendidos en el 2001. Entonces, esos resultados de esa suma son las que vamos a dividir por 100 de igual manera. Y bueno, ese va a ser el resultado que nos va a dar. Una forma muy simple de sacar este índice. Luego pasamos a lo que son los índices agregados también. Índice de agregados ponderados. Estos hacen parte de los índices compuestos. Entonces, ¿de qué nos habla lo que son los índices de agregados ponderados? Nos habla de con el fin de evitar desventajas del método, por así decirlo, índice de agregados no ponderados. Lo que va a hacer es asignar un peso a cada cantidad, a cada artículo, por así decirlo. Un peso al precio de cada artículo. En general, ¿de qué estamos hablando? De la cantidad de dicho artículo, de lo cual se va a vender en un periodo de tiempo. Si es un año, sería el año base y el durante el año dado. Entonces aquí tenemos nuestra formulita, la cual, pues, como ya lo dijimos, pues, ¿qué va a hacer? Asignar un precio a cada cantidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asignamos el precio de un periodo dado por la cantidad y eso se va a dividir entre el precio de un artículo en un periodo base por la cantidad que le corresponda
en ese momento. Y lo vamos a multiplicar por 100 de igual manera. Más adelante se dirán, explicaré algunos ejercicios y de esa manera se va a entender un poco mejor lo que son estos pequeños ítems. Ahora vamos a pasar a la segunda unidad, que corresponde a series cronológicas. Cuando hablamos de serie cronológica, ¿qué es? ¿Cuál es su concepto? Bueno, una serie cronológica o temporal, como también se le llama, es un conjunto de observaciones de una variable, la cual está ordenada, y estas observaciones se van a tener en cuenta cómo suceden o cómo transcurren en el tiempo. Por ejemplo, observar los precios desde 1990 hasta el 2021 del producto de embutidos, por ejemplo el atún, de un supermercado. Entonces, ¿qué es lo que hace esta serie cronológica? Bueno, observar cómo ese precio ha ido, ya sea aumentando, disminuyendo, o cómo se ha mantenido de manera estable en el transcurso de 1990 al 2021. Como segundo ítem de lo que son series cronológicas, tenemos que saber cómo se representa una serie temporal. Esto, ¿cómo se hace? Se hace mediante una gráfica de dispersión XY. Se hace un, digamos, plano cartesiano, por así decirlo, en los ejes X y Y, como si hiciéramos un plano cartesiano, por así decirlo, como el que está aquí en la imagen. Tenemos el eje de las X, el eje de las Y, en donde ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar una serie temporal. Como ya dijimos, nuestro ejemplo, cómo ha transcurrido el precio en el tiempo, el precio de del atún. Por ejemplo, vamos a poner el año 1995. Bueno, ¿cómo se hace? De esta manera. En el eje de la X, bueno, tenemos lo que son, por así decirlo, los meses. Mes 1, mes 2, mes 3. Y el precio en el eje de las Y. Tenemos 10, 20, 30. Y bueno, así ir como graficando los puntos que tengamos. Y así, pues, realizar, digamos, una tendencia de lo que vamos a hablar más adelante. Ok, los componentes de una serie temporal. La primera es tendencia. ¿Qué es la tendencia? Es un movimiento que puede ser estacionario o ascendente o descendente, y el recorrido que este va a tomar puede ser una línea recta o una línea curva. Como vemos acá, al representar lo que es una serie temporal, esta puede tomar varias tendencias, como las tenemos acá. Aquí tenemos unas imágenes. Entonces, ¿qué tenemos cuando la tendencia es creciente? En cuanto a los valores de la variable y el tiempo. ¿Cuándo es creciente? Cuando ella va a medida de aumentar, por así decirlo. Aquí tenemos una línea recta. Su tendencia es una línea recta y es un movimiento ascendente. Tenemos el segundo caso de tendencia, que es una tendencia estacionaria, la cual, como lo podemos ver, toma una línea recta, su recorrido, y estacionario ¿a qué? Pues siguen un patrón de variables, los cuales concuerdan o ni aumentan ni descienden. Están en una medida media, por así decirlo. También tenemos lo que es la tendencia decreciente. ¿Cuál es su movimiento? Es descendente. En vez de aumentar, lo que va a hacer es disminuir. Y su recorrido, es una línea recta. También se puede hablar de una línea curva en cuanto a recorrido, como tenemos acá en la otra imagen. Tenemos una línea curva, su recorrido va a ser una línea curva, y pues también puede tomar la tendencia decreciente, estacionaria o decreciente. En este caso la tenemos una tendencia decreciente, un recorrido en línea curva, una tendencia que va aumentando en cuanto a variable y en cuanto a tiempo.
Uno de los componentes de las series cronológicas también son las variaciones. En este caso vamos a hablar de variaciones estacionales. ¿De qué me habla este tipo de variación? Este tipo de variación va a surgir cuando el comportamiento de la variable en el tiempo, en un periodo de tiempo, está relacionado con la época o un periodo particular. Por lo general, este constituye o representa lo que es el espacio cronológico presente. Como lo podemos ver acá en la imagen, tenemos 3 periodos de tiempo en los cuales pues tenemos una tendencia un poco igual en los 3 periodos de tiempo. También tenemos las variaciones cíclicas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, este ciclo sugiere que pues el tipo de movimiento que tiene esta tendencia, esta variación, se repite cada cierto periodo con características parecidas. Bueno, podemos tener un ejemplo en lo que son en los campos de variables económicas. ¿Por qué el ejemplo? Porque estos tienen, digamos, en ciertos periodos tienen su auge de prosperidad, como también tienen su auge de depresión. En lo que en cuanto a actividad económica, aquí tenemos una pequeña gráfica en donde se puede representar que es una variación cíclica. ¿Por qué? Porque las características son parecidas, las tendencias y los movimientos son parecidos en cuanto a los periodos de tiempo. Por último tenemos otro de los componentes que son las variaciones residuales. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto surge cuando aparecen hechos imprevistos o repentinos que afecten las variables que se están estudiando. Entonces, ¿qué se acota? Bueno, que no se puede prever cuando se halla en el estudio ciertas variaciones residuales provocadas por factores externos aleatorios. Ejemplo, cuando tenemos un día lluvioso y frío durante el verano, que es caluroso y soleado, es difícil predecir que en cualquier día de esas etapas, mientras hay verano, es difícil de predecir qué día de esos va a ser un día lluvioso, un día no soleado. Entonces, de esto se trata, de que no se prevé lo que pueda ocurrir. Esos factores externos aleatorios de los cuales no se puede predecir, por así decirlo. Entonces, esto así concluye mi video y la explicación de las dos unidades en sí. Muchas gracias. Como ya mencioné en el video anterior, expliqué un poco el contenido de este video, que fue sobre series cronológicas y números índice. Voy a dar una pequeña conclusión sobre lo que expliqué. Tenemos series cronológicas que son un conjunto de observaciones de variables en un tiempo determinado, o cómo van transcurriendo en el tiempo, por así decirlo. Estas se van a representar en gráficas de dispersión XY, como lo expliqué en una de las gráficas, ejes de las X, ejes de la Y, donde se van a representar lo que son las variables y cómo estas influyen en el tiempo. Estas tienen tendencias que son crecientes, que van aumentando, decrecientes van disminuyendo, y las estacionarias es cuando digamos que aumentan, disminuyen, pero están como en una medida media, por así decirlo. Y tenemos se habla de varias variaciones, como son las cíclicas, como son las estacionales y como son las residuales. Como explicamos, las residuales son las que, por ejemplo, son factores externos aleatorios que influyen en las variables pero que no se pueden predecir. Tenemos las cíclicas, que son cuando
Esas variables son comunes en ciertos periodos de tiempo. Y tenemos las estacionales, que es cuando el comportamiento de una variable en el tiempo de un periodo está relacionado con la época de un periodo particular. Tenemos esas así. Cuando hablamos de números índices, estos números son una medida estadística en la cual influyen en una variable, un grupo de variables, varios factores como ingresos, como situaciones climáticas, por así decirlo también, y estas van a influir en lo que es el tiempo de esa variable, en cómo transcurren en ese tiempo. Tenemos los tipos de números índices, los índices simples, que son los índices simples de precio, cantidad y valor. Cuando hablamos de precios, son cómo se comparan los precios entre dos periodos. Cuando hablamos de cantidad, es cómo se comparan las cantidades de artículos vendidos en periodos de tiempo, cómo estos transcurren en el tiempo, se aumentan, se disminuyen. Y los de valor es cuando la combinación de precio y cantidad, cómo estos buscamos comprobar o su valor monetario. Y también tenemos los números índices, que se clasifican en índices agregados. Estos son los índices no ponderados agregados y los índices ponderados agregados. En el índice no ponderado de agregado, aquí todas las variables tienen importancia. ¿Qué se hace aquí? Se suman todas las cantidades, digamos, de artículos de un periodo, y ese resultado es el que se va a dividir por la suma de las cantidades de otro periodo. Entonces aquí lo que se busca es pues un método simple, que simplemente con pequeños pasos se puede calcular lo que es este índice. Pues calcular de una manera de sumatoria todos los que son esas variables, en este caso cantidades. Hablamos de índices agregados ponderados, es cuando le agregamos un precio a una cantidad de una variable o artículo de una variable. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a sumar, o se le va a agregar un precio a cierta cantidad, y esa es la que se va a comparar con el precio de cierta cantidad en distintos periodos. Entonces esta fue la explicación. Muchas gracias por su atención.